Una ponencia impartida por la doctora Francisca Quevedo Vázquez, responsable del Laboratorio de Composiciones Cerámicas en el Instituto de Tecnología Cerámica, y el título de charla es El atomizador como digestor de economía circular y otros ejemplos de economía circular en el sector cerámico. Bueno, muchísimas gracias a la ATC por invitarme a dar esta charla. Nos hace todo lo que es el tema de economía circular es un tema de gran interés en el ITC, y poder contar una pincelada de cómo podemos contribuir a la economía circular en el sector cerámico, pues siempre es un placer estar aquí. Bueno, no sé si se va a oír, pero con el vídeo es suficiente. Como complemento a la charla que dio mi compañera Teresa el lunes sobre economía circular, teoría y demás, quiero poner este vídeo que es de la Unión Europea, donde se pone muy de manifiesto qué es esto de la economía circular desde un punto de vista más práctico. Aunque no se oye, creo que se entiende perfectamente. Al final es lo que comentó mi compañera Teresa, es pasar de un modelo lineal, de economía lineal, de extraigo materiales, produzco, y cuando el producto ya no tiene uso pasa a vertedero, a intentar hacer un modelo circular en el que extraiga menos de la naturaleza, dure más mis productos, y cuando ya no se van a utilizar, pues que se puedan volver a introducir en la cadena de valor. Así que, bueno, creo que lo vi, me gustó y dije, ya que es público, ya que es de la Unión Europea, voy a ponerlo porque digamos que nos permite entender muy fácilmente qué podemos hacer desde el sector cerámico para impulsar la economía circular. Bueno, una ventaja que tenemos grandísima para implantar la economía circular en el clúster cerámico es precisamente la concentración en el famoso triángulo de la cerámica, con el ITC dando apoyo a todas las empresas cerámicas. Es bastante más fácil conseguir una economía circular que si la producción cerámica, pues pongamos el ejemplo de las tejas y los ladrillos, están distribuidas por toda España. Bueno, por toda España y por todo el mundo. Es más complicado establecer sinergias. Precisamente el estar todo concentrado en una zona bastante pequeña ayuda mucho al tema a potenciar esta economía circular. Vamos a ir viendo diferentes estrategias, la situación actual del sector cerámico en cuanto a economía circular. A mí me gusta mucho el título de la ponencia, que al principio yo le decía a Juanjo, no hablemos solo del atomizador porque hay muchos más ejemplos. Y a mí la palabra digestor no me gusta porque creo que menosprecia, o sea, aunque queriendo poner de manifiesto el papel del atomizador en la economía circular, lo está un poco digestor. Yo creo que es el impulsor de la economía circular en el sector cerámico. Es decir, es el que, antes de existir el nombre economía circular, porque es un término relativamente reciente, el atomizador ya estaba haciendo economía circular, ya se estaban reintroduciendo los residuos, se estaba intentando minimizar el consumo de materias primas. El agua es un recurso, la energía es un recurso, el atomizador se intentaba reducir, o sea, optimizar al máximo posible el contenido en sólidos de las suspensiones para no tener que consumir gas natural. Todo eso es economía circular. No lo sabíamos, pero era economía circular. Por eso, más que digestor, yo el año que viene, si me dejas, lo cambiaremos a impulsor de la economía circular. Bueno, unos números para que nos demos cuenta de que esto debería estar aquí gente, políticos y demás, para que se dieran cuenta de la potencia de este sector. Y estos datos son de hace ya un par de años. No he puesto el año, pero no son del último año, no lo tenemos todavía cuantificado. Pero bueno,
tampoco ha cambiado tanto. Afortunadamente llevamos unos años que a pesar de todos los varapalos que nos están dando, seguimos estando en 500 millones de metros cuadrados de baldosas cerámicas. Y bueno, aquí tenéis un poquito la facturación. Y esto de nuevo ayuda, es decir, tener el sector de baldosas, el sector de fritas y esmaltes, el de maquinaria quizás menos, pero también. Todo eso es lo que también ayuda mucho a implantar la economía circular en el sector cerámico. ¿Bien? ¿Todo? Vale. Bueno, proceso cerámico, proceso de baldosas cerámicas. Yo, para no alargarme mucho, yo todos los ejemplos que voy a poner es de la fabricación de baldosas cerámicas. Voy a dejar de lado otras cosas que se podrían hacer para otros productos cerámicos como las tejas, los ladrillos, los sanitarios, etcétera, etcétera. Me voy a centrar en el de baldosas cerámicas. Os conocéis perfectamente el proceso cerámico, no voy a enseñar nada nuevo en ello. Los tipos de empresas, pero un poquito para volver a poner de manifiesto las sinergias que podemos encontrar. Tenemos los fabricantes de baldosas, que pueden ser fabricantes de polvo atomizado también, entonces las llamamos empresas de ciclo completo, o tenemos, pues evidentemente, empresas de los dos tipos. Luego tenemos las de fritas, esmaltes y pigmentos, y por otro lado las de maquinaria. ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, pues en la fabricación de baldosas cerámicas, y este dato sí que es bastante reciente, al final es un número muy sencillo de sacar. Sabiendo la producción en metros cuadrados de baldosas cerámicas, es muy sencillo sacar el consumo de materias primas. Pues es un sector intensivo en consumo de materias primas, en consumo de agua, si son 25 litros en metro cuadrado, multiplicar por los 500 millones, y en consumo de energía. Y aún así, como digo, ya es circular, o sea, ya lleva muchos años intentando no ser un modelo económico lineal, sino un modelo económico circular, minimizando el consumo de materias primas, minimizando el consumo de agua, de electricidad, etcétera. Eso ya es economía circular. Evidentemente tenemos residuos, aproximadamente un 5% del consumo de materias primas luego pasa a la fase de residuos, es decir, en el propio proceso cerámico, pues baldosas defectuosas, piezas rotas, lodos de esmalte, etcétera, etcétera. Pues eso se estima en más o menos 1 millón de toneladas anuales. El agua, pues un 95% del agua que consume el sector cerámico se evapora, evidentemente, en los atomizadores. Y luego, como residuo del consumo energético, pues tenemos esas toneladas de CO2. Aún así, de esto, no todo, ¿vale? Y ahora ya entrando en el atomizador, ¿de acuerdo? No todo se está depositando en vertedero. Ahora lo veremos. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque esta fue un proyecto que arrancó en 2015, un proyecto europeo en el que participaba ITC, que era sobre simbiosis industrial, sobre establecer estrategias de simbiosis industrial entre diferentes tipos de empresas. Y digamos que en ITC decimos que ese momento fue cuando pusimos de manifiesto que el proceso cerámico ya era circular. Es cuando las cosas las intuimos, pero hasta que no las ponemos de manifiesto, las ponemos por escrito, no nos damos cuenta de que ya estábamos haciendo muchas cosas. En el marco de ese proyecto, ¿de acuerdo? Hicimos este mapa de recursos, de flujos de recursos. He marcado en otro color los fabricantes de atomizadores, para que veáis la cantidad de flechas, ¿de acuerdo?, que van al atomizador. Esta imagen es la que, cuando le hicimos, dijimos, ostras, lo sabíamos, pero si lo ponemos en una imagen, como que le estamos dando más énfasis. ¿Qué estamos reciclando en el atomizador? Estamos reciclando vidrios, se están introduciendo vidrios en las composiciones cerámicas. Estamos valorizando fangos de esmalte. Estamos introduciendo agua procedente del enfriamiento de las fritas. ¿De acuerdo?
la propia agua del atomizador, la que no se evapora, ese 5% que no se evapora, se está introduciendo de nuevo en el proceso de atomización, es decir, atomizador, todo lo que son limpieza de balsas, limpieza de la planta, etcétera, que aunque sea muy poquita cantidad, pues eso, o sea, digamos que vertido cero es lo que intenta el atomizador, incluso no solo en su propio proceso, sino de lo que absorbe del resto de empresas. ¿De acuerdo? Eh, Residuos de fritas también se están introduciendo las composiciones cerámicas, fangos de esmalte, ¿de acuerdo? Eh, Muchísimos, no quiero entrar en detalle porque todos los conocéis, o sea, no es nada que no supiéramos, pero yo creo que si lo escribimos, digamos que estamos demostrando que este proceso ya es muy circular. Es como cuando piden que reduzcas el consumo energético. Es que llevamos años trabajando para reducir el consumo energético, que nos pidan ahora una reducción de un 40%, es que eso ya se ha hecho. Y si no lo ponemos de manifiesto es muy difícil demostrar que esto ya se estaba haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué residuos tenemos principalmente? Pues tenemos, evidentemente... ¿No va? Sí. Vale, vale. Tiestos crudos, procedentes de las piezas rotas, tanto en el prensado como en el secado, como en el esmaltado. La única diferencia es que aquí tendrán la capa de esmalte. Lodos de esmalte. Aquí no están los residuos de las tintas Inge porque esto fue de un proyecto anterior y no estaba todavía aquí, pero evidentemente también estarían los residuos de las tintas Inge. Cuando ya pasamos a la etapa de cocción, pues tenemos como residuos el tiesto cocido, el residuo de los filtros de los hornos en los casos en los que se está haciendo una depuración de los gases, ¿de acuerdo? Y ajeno a la fabricación de la baldosa, pero dentro de lo que sería el clúster cerámico, pues tenemos residuos de fritas, lodos de pulido. Ahora mismo con todo el tema del pulido y rectificado, bueno, del rectificado en seco, corte y rectificado en seco, tenemos también los residuos de corte y rectificado en seco, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los principales residuos que se están generando en el propio proceso cerámico. Y bueno, en este proyecto, en el proyecto de la ICERAN, que fue otro proyecto europeo que desarrollamos en el ITC hace unos años, se hizo junto con Aster una exploración en muchísimas empresas, se pidieron información a muchísimas empresas para ver las cantidades que se estaban generando. Más o menos las intuíamos, pero aquí se pudo cuantificar. Realmente estos números no cambian mucho. Pues más de un 80%, ¿de acuerdo? Son los tiestos crudos y cocidos que se generan de las baldosas cerámicas. Recordad, estábamos hablando de que esto supone aproximadamente un 5% del consumo de materias primas. Entonces, si se estaba consumiendo 1 millón de toneladas, pues un 5% es la cantidad de residuos que se están generando. ¿Eso significa que van todos a vertedero? No, ahora lo veremos. Pero bueno, que principalmente tiestos crudos y tiestos cocidos, en porcentajes muy parecidos. Aquí nos salió en ese momento que los lodos de esmalte suponían un 4% y sin embargo los de pulido un 8%, cosa que yo creo que ahora mismo debe de estar al revés. Es decir, no creo que de lodos de pulido se estén generando tanto. Pero bueno, que más o menos este es el mapa que hicimos en su momento en el sector cerámico, año 2013-2014 más o menos, pero que al final no es un dato que haya cambiado excesivamente en estos años, por eso lo seguimos mostrando. Sí, a ver si nos conceden otro proyecto donde podamos volver a hacer un mapa de estos. De estos residuos, ¿qué se está reciclando y qué no? Pues bueno, los tiestos crudos, prácticamente en un 100%. Se está reciclando en el propio proceso, en el atomizador que veíamos antes. Tiestos cocidos. Este dato, fijaros, cuando hicimos este proyecto era un 40%, yo ahora ya lo he aumentado un 50% e incluso podría ser que ahora mismo fuera ya hasta un 70%, pero no lo tengo cuantificado, no podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque esto depende mucho del color de la pasta. En pasta blanca, los tiestos cocidos sí que se están reciclando en un porcentaje bastante alto. ¿Por qué? Porque las materias primas de la producción de pasta blanca tienen un coste económico importante y entonces compensa el procesado
de los tiestos cocidos porque ahorras materias primas de alto coste. Sin embargo, en pasta roja no es un tema técnico, no es que en pasta roja no se pueda reintroducir y entonces podríamos llegar al 100%. Es que económicamente puede no salir rentable. Es decir, molturar una baldosa cocida de pasta roja puede salir más caro que una arcilla roja que la tenemos aquí al lado. Lo cual, bueno, pues de nuevo deberíamos de tener un poco de ayuda del gobierno para evitar que pasara esto, es decir, que se potenciara, que se apoyara la sostenibilidad del sector. ¿Vale? Entonces, fangos de esmalte, lodos de esmalte también se están reintroduciendo prácticamente en su totalidad. No hay demasiado problema, dado el pequeño porcentaje que supone respecto a la producción cerámica. Si evidentemente, si tuviéramos que introducir un 20% de lodos en las composiciones cerámicas, pues a lo mejor sería un problema en determinadas composiciones, pero como estamos hablando de un porcentaje tan pequeño, fijaros la cantidad, o sea, es muy pequeña. Entonces, al final la realidad es que estamos casi en residuo cero, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente de ese 5% de residuos, más de un 3% se está volviendo a reintroducir en el propio proceso cerámico. Con lo cual, al final, del 5% que he dicho antes, como mucho quedará un 2% y seguramente incluso menos. Aún así, nosotros en este proyecto hicimos una caracterización de los diferentes tipos de residuos, ver cómo se iban a comportar en el proceso cerámico por sí solos, ¿de acuerdo? No mezclados con el resto de componentes y al final, de nuevo, nada que no sepamos. Un tiesto crudo se va a comportar casi como una baldosa cerámica, porque al fin y al cabo es una baldosa rota, pero tiene la composición. Entonces es un material que prensa bien, que tiene resistencia mecánica, que es relativamente fundente, salvo que sea una composición de azulejo. Los tiestos cocidos, ¿qué nos aportan? Nos aportan sobre todo el tema de que son inertes, de que no van a dar problemas en el proceso si están bien micronizados, pero ni nos aportan prensabilidad, ni nos aportan resistencia mecánica, ni nos aportan fundencia. Son materiales que no van a ayudar a fundir. Luego, como residuo fundente, los lodos de esmalte y residuos de frita funden, fijaros a 1150, absorción de agua cero. Los residuos de los filtros de los hornos también son materiales extrañamente fundentes, pero hay muy poquito en el sector cerámico. Y los lodos de pulido también son materiales muy fundentes. Aquí tenéis una imagen de las probetas cocidas a esta temperatura, 1150, donde podéis ver, pues eso, el elevado grado de fusión de los lodos de esmalte que ya nos lo imaginábamos. ¿Vale? Por lo tanto, ¿resultaría técnicamente viable introducir todos estos residuos? O sea, digamos que los que ya se están introduciendo y los tiestos cocidos en una composición cerámica. Absolutamente sí, por supuesto que sí. ¿Podríamos formular una composición 100% con residuos? Pues bueno, en el proyecto de la Icera lo hicimos. El soporte, hicimos un soporte para pavimentación urbana. En este caso no lo hicimos por atomización, procuramos que fuera más medioambientalmente amigable y lo hicimos por vía seca, lo hicimos con una molienda en seca y una granulación, ¿vale? Pero en cualquier caso, ¿se podía hacer por atomización? Por supuesto. Podríamos hacer una composición, fijaros. Aquí tenemos un producto, esto fue el pavimento que desarrollamos en el proyecto. La fórmula está publicada en Qualicer y en más sitios. Al final es una mezcla de tiestos crudos y tiestos cocidos y lodos de esmalte. Básicamente es eso, para aportar la fundencia necesaria. Pues podemos hacer un pavimento urbano. Todo esto fue la época en la que empezó a haber mucho pavimento cerámico por las calles, por las aceras. Dijimos, ¿hace falta traer arcilla de Ucrania, que en aquella época aún podíamos, para hacer un pavimento para una acera? Pues creemos que no. Creemos que un pavimento para una acera va a ser un muy digno competidor de cualquier otro tipo de pavimento urbano y nos puede dar salida a esa pequeña fracción de residuo cerámico que todavía no estamos valorizando. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de lo que es los residuos del sector, ya hemos visto que ya estamos prácticamente al 100%, que al final
teniendo en cuenta lo que se está reintroduciendo, estamos generando muy poca cantidad de residuo, menos de un 2% del peso del consumo de materias primas se deposita como residuo, y que tenemos la salida, que podemos hacer un pavimento urbano. Urbano porque era una solución más sencilla para evitar que cualquier picadita, claro, un producto cerámico convencional, 100% residuos, pues evidentemente podría tener un pinchadito, algún microdefecto, pero un pavimento urbano y hay usos, se puede hacer perfectamente con una composición que sea 100% residuos. Es más, tenemos algún proyecto en marcha, pero aún no puedo contar nada, pero, o sea, en esa línea. Pero estamos dando, o sea, que entonces ya en el proceso cerámico ya lo tenemos totalmente circular. ¿Podemos hacer más? Sí, podríamos, y ahora va todo lo demás, podríamos valorizar residuos de otros procesos cerámicos. Proyecto Eros. Estamos valorizando las palas de los aerogeneradores. ¿Por qué? Pues porque resulta que cada ciertos años, no me preguntéis cuántos porque no estoy yo en este proyecto, pero cada 20 años, 30 años, no sé exactamente la cifra, pero para cada X años hay que renovar esas palas. No son tan duraderas como la cerámica, tendríamos que hacerlas de cerámica y así solucionaríamos el problema, pero bueno. Hay que renovarlas, entonces son piezas muy voluminosas y muy problemáticas porque es una mezcla de fibra de vidrio, de polímeros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos un proyecto que está en marcha ahora, ¿de acuerdo? En el que con procesos de triturado mecánico y reciclado químico se van a obtener fibras y glicoles a partir de esa fracción polimérica de las palas, que se van a utilizar en baldosas cerámicas, en fritas, en esmaltes y tintes. Y de nuevo, también para ayudar al sector aeronáutico, también se va a volver a reintroducir. ¿Vale? Y aquí tenéis las fibras que están utilizando mis compañeros del área de materiales, y aquí tenéis una foto de las piezas cocidas con y sin fibras. Bueno, pues con procesos mecánicos y químicos, pues podemos ayudar a que la cerámica no solo sea circular por sí misma, sino ayudar a otros sectores a ser circular y a que nuestro producto cerámico sea más sostenible. Que eso luego en la mesa redonda lo podemos comentar, pero evidentemente el ayudar a otros sectores a que sean más circulares, para mí, soy una convencida de que es un beneficio del producto cerámico. Un producto cerámico que se ha hecho con materiales sostenibles, evidentemente tiene un valor añadido muy elevado. Otro, valores, pues el residuo, el carbonato cálcico que viene de la industria industria papelera, pues mediante procesos de secado y gasificación se obtienen unas cenizas que contienen una elevada cantidad de carbonato cálcico. Y claro, el carbonato cálcico, luego explicaré yo el otro proyecto, pero el carbonato cálcico, el sector cerámico consume grandísimas cantidades de carbonato cálcico, con lo cual, pues bueno, también podemos apoyar a la industria papelera. Energía, ya estamos haciendo. La charla de antes ha sido un ejemplo. La cogeneración evidentemente es una forma de economía circular. Pero bueno, tenemos otro proyecto. Todos estos podéis encontrar información en la página web del ITC, otros proyectos que os estoy mostrando, ¿de acuerdo? Otro proyecto que está en marcha, en el cual se está intentando recuperar agua y calor de las chimeneas de 3 sectores: el cerámico, el del acero y el químico. Entonces es otra estrategia de recuperar calor, que al final lo que decimos es minimizar recursos materiales, el agua, que es un material, y la energía. Otro, dentro del sector cerámico. He dicho que estos sean de fuera, pero no. Este es del sector cerámico. Este es otro proyecto live que tenemos en marcha en ITC, en el que, a partir de un nuevo residuo que no teníamos contemplado hace
hace años, hasta que no apareció la tecnología Inyect, pues evidentemente los residuos de tintas Inyect no son tan fáciles de valorizar como los lodos de esmalte. Los lodos de esmalte es esmalte en agua, era directo al atomizador. Un residuo de tinta Inyect, aunque se genera en muchísima menos cantidad que un lodo de esmalte porque los gramajes son menores, pero evidentemente no se puede reciclar en el atomizador. Entonces la solución que hemos propuesto es, a partir de esos residuos, ¿de acuerdo?, separarlos, ¿vale?, y volver a obtener tintas Inyect a partir de los residuos separados. El año que viene, si se vuelve a organizar este tipo de charlas, seguramente ya tendremos baldosas hechas con residuos de tintas Inyect. Al final, aquí el secreto está en esa separación, en conseguir separar el vehículo de la fracción sólida para luego poder volver a mezclarlo en las cantidades que toca, para obtener los colores deseados, etcétera. Otro ejemplo, Cobat. De estos tenemos varios, este es uno de ellos. Llevamos ya unos años trabajando en cómo recuperar cobalto de las baterías usadas. Las baterías eléctricas, ¿de acuerdo?, contienen cobalto. Pues bueno, mis compañeras de análisis químico han conseguido, aquí tenéis una imagen de una batería ion litio. Yo, ahora que ya he escuchado hablar de esto varias veces, existen muchos tipos de baterías dentro de lo que serían los vehículos eléctricos, etcétera. No todas son ion litio, pero estas digamos que son bastante frecuentes. Pues a partir de esto, mis compañeras de análisis químico han sido capaces de obtener el material activo del cátodo, introducirlo y fabricar pigmentos cerámicos a partir de ese cobalto que obtenemos del cátodo. Y fijaros en las baldosas. Todo está a escala de laboratorio, pero ha sido posible obtener pigmentos y tintas. Y de esto seguimos. Estamos intentando hacer el proceso económicamente viable. O sea, ahora lo hemos conseguido, ahora vamos a hacer que económicamente, que es la otra pata de la que luego podemos hablar en la mesa redonda, que sea viable económicamente. Ecomar, sí. Bueno, pues es que la verdad es que no somos conscientes de la cantidad de cosas que podemos aprovechar en el sector cerámico. Muchas veces nos enteramos en jornadas de proyectos donde un centro explica un proyecto, otro explica otro y dices, ostras, pues yo eso que estás generando tú lo podría utilizar, o al revés. De esas jornadas salen muchas ideas. Bueno, pues a partir de residuos y aguas residuales de productos infantiles y de ocio y del sector metalmecánico, pues hay residuos con altos contenidos de cobre y zinc. Entonces estamos separando, obteniendo, y en nuestro caso obteniendo pigmentos cerámicos. Aquí podéis ver pigmento marrón, pigmento negro, ¿de acuerdo?, a partir de diferentes tipos de residuos. Y ahora, no sé, ¿voy bien? Sí. Vale. Y ahora voy a entrar más en detalle en 3 ejemplos, para que entre todos hablemos de si nos parece un caso de éxito o de no éxito. Un caso es los vidrios. Yo os voy a contar aquí los estudios que hemos hecho en ITC. El uso de vidrios en baldosas cerámicas es una realidad. Se han hecho pruebas industriales con vidrios tanto en el soporte como en el engobe, como en el esmalte. Es decir, en el soporte puede sustituir a los feldespatos, es un material muy fundente, y en el engobe y en el esmalte puede sustituir parcialmente a la frita, no en altos porcentajes, pero puede sustituir a la frita. Yo os voy a contar la parte del soporte, los estudios que hemos hecho en ITC. Lo primero, las 3 tipologías de vidrios más habituales que podemos encontrar, vidrios reciclados. Vidrio plano, residuos de vidrio plano. El vidrio plano es el de la ventana, ¿de acuerdo? Pues se generan residuos, o sea, una pequeña
fracción del vidrio plano que se produce pues tiene defectos o luego en los residuos de construcción y demolición se puede obtener residuos de vidrio plano. Pues aquí tenéis la composición química y el aspecto. Vidrio hueco, el del contenedor verde. ¿Qué problema tiene ese? Un problema de logística, de que no hay mucho, porque la mayor parte del vidrio que va al contenedor verde se vuelve a reintroducir en el propio proceso de fabricación del vidrio. Entonces, el que queda lo... vamos a intentar a ver si conseguimos una fracción más o menos limpia, pero la verdad es que no es sencillo. O sea, si está limpio, va de nuevo al proceso del vidrio y el que queda para el que ofrecen al sector cerámico, el que es económicamente rentable, suele tener bastantes impurezas. Al final, lo que tiramos al contenedor verde no es la botella, es la botella con el papel, a veces con la arandela si es una botella de cava, etcétera. Entonces, no es un vidrio limpio. Aún así, en determinadas ocasiones hemos encontrado que mediante procesos que encarecen un poco el producto, pues posible tener un residuo de vidrio hueco bastante limpio, como podéis ver en la imagen de la probeta. Estos son probetas cocidas a 1100. Realmente funden mucho antes. Y luego tenemos otro que llevamos años estudiando en ITC. No es que se genere una gran cantidad, pero sí que existe, que es el vidrio de los tubos y aparatos luminiscentes, ¿de acuerdo? Ese vidrio es un vidrio también muy fundente, muy limpio. Podéis pensar, esto tendrá, pues evidentemente un tubo fluorescente tiene mercurio, tiene elementos tóxicos. Ellos ya están haciendo una purificación. Por lo tanto, este vidrio, tal cual está, hemos hecho ensayos de lixiviado, ensayos de emisiones y ha salido todo bien. Es decir, se puede utilizar. Problema, la cantidad. No se reciclan tantos tubos fluorescentes al año como para dar una gran cantidad de suministro al sector cerámico. Y os cuento un poquito lo que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, un trabajo de introducción, y esto es un caso con prueba industrial, en el cual introdujimos una composición de grés, introdujimos diferentes porcentajes de vidrio, del residuo de vidrio hueco, el de las botellas, ¿de acuerdo? Para que veáis el efecto fundente que tiene incluso en pequeños 5 o 10%, ¿vale? Fijaros, esto estamos ahorrando, o sea, la temperatura óptima de cocción para ir a una absorción de agua de en torno a un 4%, un grés rojo, ¿de acuerdo? Estamos reduciendo la temperatura de cocción en casi 40 grados. Eso, en ITC tenemos un programa que nos permite estimar el consumo de gas natural de un horno. Se han modelizado muchos hornos cerámicos y con esos datos que tenemos de modelización de muchos hornos cerámicos podemos simular, es decir, ¿cuánto voy a reducir? Es decir, sin necesidad de probarlo, podemos calcular cuánto estamos reduciendo el consumo energético. Pues bueno, simplemente con esos 40 grados, que a lo mejor decís, pues yo pensaba que no se reduciría más, teniendo en cuenta que estamos cambiando de 1150 a 1110. Estoy calentando desde 0 o desde 100 hasta 1100, es decir, que 40 grados en porcentaje es muy pequeño. O sea, que la reducción de temperatura en porcentaje es más pequeña que en gas, ¿de acuerdo? Entonces, no está comprobado, es una simulación, pero la verdad es que pensamos que no se va a ir mucho de esta simulación, porque ese programa está basado en multitud de auditorías energéticas a muchos hornos cerámicos, por lo tanto estamos bastante seguros de que esto estará, si no es un 6, será un 5 o será un 7. ¿De acuerdo? A partir de ahí nos pasamos al vídeo de tubos fluorescentes, el que os comentaba. Efecto, pues más o menos el mismo. Lo hemos probado tanto en grés rojo como en grés porcelánico. En los dos casos tenemos un efecto fundente importante. Y unido a que sí que tenemos una cierta cantidad disponible, que a lo mejor parece poca, pero desde luego este vidrio no tiene ningún uso en la actualidad. Es el que nos animó a continuar explorando porcentajes superiores de vidrio. Y ahora os puedo decir que esto se ha hecho con el vidrio de tubos fluorescentes, pero que después lo hemos hecho con otros tipos de vidrios y el efecto fundente es el mismo. ¿Qué hicimos? Pues hicimos fórmulas con ya porcentajes grandes de vidrio, un 30 y un 50%. Y fijaros, o sea, la reducción de temperatura es absolutamente lineal. Por lo tanto, si antes estábamos reduciendo el consumo energético un 6, pues con esto
Encima, o sea, además de hacer una composición con un alto contenido de reciclado, estamos reduciendo el consumo energético una barbaridad, ¿de acuerdo? En la etapa de cocción, ¿vale? Podéis pensar, este material, una composición con un 50 de vidrio va a ser totalmente ingobernable. Pues no, o sea, seleccionando bien las arcillas, fijaros, esto es una composición 50 de vidrio, 50 de arcilla blanca, una arcilla blanca nacional, ¿de acuerdo? Ni siquiera una ucraniana. Es una fórmula que sinteriza muy de golpe, pero que la contracción la tiene moderada, no tiene una contracción excesiva. La deformación piroplástica, creo que os he puesto el resultado, es totalmente razonable, o sea, está dentro del intervalo de deformaciones piroplásticas del grés porcelánico. Es una cosa que a nosotros también nos sorprendió, pero aparentemente, seleccionando bien el tipo de arcilla, es posible conseguir una fórmula de muy baja temperatura de cocción, y esto estamos pendientes de hacer pruebas industriales en algunos proyectos con este tipo de composiciones, pero aparentemente tenemos una fórmula de grés porcelánico con absorción de agua por debajo del 0,5, con una deformación moderada, etcétera, etcétera, que nos permitiría reducir el consumo de gas un 26%. Aquí sí que ya el modelo a mí me da un poco más de miedo, porque no tenemos ningún dato real de ningún horno que esté cociendo a 1000 grados. O sea, que yo, pues tras ser optimistas, igual lo bajamos incluso más del 26%. El modelo dice un 26%, pero yo, así como en intervalos normales, confío en el modelo. Si el modelo me predice un 26 y estoy bajando a 1000, yo creo que igual puede ser más y todo, no sé qué pensáis. Entonces, bueno, ¿es un caso de éxito? Pues no. O sea, en cuanto a estos porcentajes altos, no es un caso de éxito porque no está implantado en el sector. Pero yo espero que en un tiempo podamos decir que esto ya es un caso de éxito y que hay en productos fabricados con estos porcentajes. Siguiente. Residuos de fundición. Pues hace unos años también nos enteramos de que existían unos residuos de los procesos de fundición férrea que están sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, ¿de acuerdo? Y que eran unas arenas, ¿de acuerdo? Yo busqué biografía, en principio vi una composición química que me pareció muy normal, con mucha sílice, más de un 90 de sílice, un poquitito de alúmina, un poquitito de hierro, pero como una arena de pasta blanca, un poquitito más sucia quizás, pero una cosa muy normal. Tenía un poquito de pérdida por calcinación, pero yo dije, bueno, tendrá algo de... Nos decían que también le introducían un poquito de bentonita, entonces pensamos, bueno, pues esto tiene buena pinta, esto seguramente se podría introducir en el proceso cerámico. Además dijimos, viendo lo que estaba generándose de estos residuos de fundición en España y el consumo de materias primas del sector cerámico, pues vimos que con un 5% de sustitución podíamos darle la solución al sector fundidor y encima tener una arena de bajo coste. Sorpresa. Cuando nos pusimos a caracterizar los residuos que nos llegaron, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipologías de residuos. Aquí tenéis las 4 principales. Es en función del proceso de moldeo de los moldes en los que se cuela el metal, que es lo que luego genera el residuo. Esos moldes, ¿de acuerdo? Se pueden moldear en lo que ellos llaman en verde, que es con bentonita, o con ligantes orgánicos, que son los de moldeo químico. Y luego arenas y finos dependiendo de la granometría. Las arenas es lo que se genera al machacar los moldes de fundición y los finos lo que se recoge en los sistemas de aspiración. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí las arenas sí que era parecido a lo que yo había visto previamente en la biografía y demás, pero luego resulta que ya las pérdidas, pues habían arenas, aquí teníamos un total de 20 muestras, pues había arenas que sí que tenían una pérdida del 1-2%, pero luego había algunas de hasta un 5%. Le medimos el carbono orgánico y obtenemos valores de este tipo, pero es que fijaros después, o sea, esto fue dependiendo de la tipología de residuo, y ahí es cuando yo dije... Señores, que en cerámica la materia orgánica es un problema grave. Entonces fue todo empezar a partir de ahí a reducir los porcentajes. Fijaros, esto es la tendencia a la formación de corazón negro de la composición de porcelánico estándar, con un 5% de
de estos finos, de moldeo en verde. Fijaros el corazón negro que se genera. Y si los tratamos térmicamente sí que se elimina. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Pues hicimos pruebas piloto en ITC. Bueno, primero pruebas de laboratorio, luego pruebas piloto en pasta roja. A nivel de propiedades, fundencia, no había ningún problema. En un 2% ya, del 5% que he dicho inicialmente, ya lo bajé al 2% porque dije, con ese corazón negro, en esa materia orgánica, esto va a dar problemas. A nivel de planta piloto, piezas de 15×15 de las que vamos a hacer en ITC, todo bien, ningún problema, salvo de nuevo corazón negro. O sea, fijaros, en un 2%. Pasta blanca, euroatomizado, socio del proyecto, hizo pruebas piloto. Todo bien, salvo, de nuevo, la materia orgánica. Aquí no se ve tanto porque evidentemente en pasta blanca es más difícil que se vea el corazón negro. No tenemos el hierro de la pasta roja, pero ahí está. O sea, no se ve tanto, pero está ahí y está ahí. Esto es azulejo y esto es porcelánico. A nivel técnico, ningún problema. Una vez se quema, no da ningún problema. A nivel técnico, a nivel de propiedades de la pieza. Llegamos a las pruebas industriales, bajamos el porcentaje en el caso del porcelánico a un 1% y en el azulejo blanco a un 2%, mantuvimos el 2% y fijaros, o sea, aún hubo que alargar un 15% el ciclo de cocción para eliminar el corazón negro. Por lo tanto, ¿es un caso de éxito? No. ¿Puede serlo? Sí, de dos formas. Bien mediante tratamientos térmicos, que hemos demostrado que son efectivos para oxidar, para quemar ese carbón, o bien, que ahora os cuento de dónde venía, ellos cuando hacen los moldes, aparte de bentonita, están incorporando hulla para darle resistencia al molde. Yo les dije, hulla no, eso no me lo habéis dicho al principio, la hulla es veneno, es una materia orgánica que cuesta mucho de quemar, por eso un 2% de materia orgánica de carbono orgánico da un defecto tan alto. Entonces, si el sector fundidor de verdad está interesado en que el sector cerámico pueda consumir sus productos, lo que tienen que hacer es estudiar otros ligantes, no utilizar hulla. La hulla lo que tiene es que es económica, pero al final es un proyecto que si cambian las circunstancias, es decir, si el sector fundidor decide apostar por no reutilizar muchas veces las arenas para no ir cargando las demás hulla, si utiliza otros ligantes y demás, pues puede convertirse en un caso de éxito. Pero ahora mismo, pues evidentemente... Si vas terminando, entramos sí. Porque quedan 5 minutos, si puedes darnos así... Vale, sí. Bueno, pues este caso de momento es de no éxito y este es el último que voy a contar, que es el último proyecto que estamos haciendo. Bueno, personalmente yo soy la investigadora responsable en el ITC y os cuento un poquito cómo empezó de la cáscara del huevo. Yo no lo sabía, pero resulta que en toda Europa y en todo el mundo hay empresas que son las empresas ovoproductoras que están generando el residuo de la cáscara del huevo. ¿Por qué? Porque producen grandísimas cantidades de huevo líquido, de yema líquida, de clara líquida, no solo la que vemos en el supermercado, esas botellitas del supermercado, sino que todo el sector alimentario se abastece de huevo líquido que le proporcionan las empresas ovoproductoras. ¿Vale? ¿Cuántas toneladas pensáis que se están generando de cáscara en Europa? En una barbaridad. 150.000 toneladas de cáscara. Y ahí fue cuando dijimos, ostras, que esto es carbonato cálcico, ¿de acuerdo? Que esto es un residuo que puede ser muy interesante para el sector cerámico, porque ya no es un residuo que no me va a aportar nada, ¿no? Me va a permitir sustituir carbonato cálcico mineral, que ya no es una materia prima de las más caras, pero tampoco es de las más baratas, es un coste intermedio. ¿Vale? Ahora mismo, ¿qué están haciendo? Pues estas fotos de un contenedor de la empresa de Navarra que participa en el proyecto, ¿de acuerdo? Este contenedor de 10 toneladas lo están generando cada día.
para que os hagáis una idea. Y esto es una empresa ovoproductora desde tamaño medio, ni de las más grandes ni de las más pequeñas. Pues aquí fue cuando dijimos, esto tiene mucho sentido estudiar su incorporación al proceso cerámico, porque es un carbonato natural, que yo tengo la esperanza, aún no lo he conseguido, de que podamos convencer a las autoridades de que no compute para los derechos de emisión. De momento es una esperanza, aún no he conseguido que me digan que sí, pero yo considero que igual que la biomasa no computa para los derechos de emisión, es decir, si quemamos biomasa, el CO2 que se genera no entra dentro del cálculo de las emisiones. Pues nosotros llevamos un año insistiendo a la Generalitat Valenciana de que nos permitiera que si estamos introduciendo un carbonato de origen animal, pues que pudiera declararse que no intervengan las emisiones de CO2, lo cual sería un valor añadido importantísimo de este material. Pero bueno, ya os digo que esto es una esperanza de momento. Bueno, imágenes de la cáscara. Aquí podéis ver, esto es una partícula de cáscara de aproximadamente 2 milímetros, donde vemos la estructura del carbonato cálcico, y esto que vemos aquí arriba es la fracción de la membrana, la peliculita que está adherida a la cáscara, ¿de acuerdo? Aquí una imagen más en sección, más aumentada, donde vemos esas columnas de carbonato cálcico, ¿de acuerdo? Y la membrana adherida, membrana orgánica, lo sabemos. Esto, químicamente hablando, es un 94% de carbonato cálcico, un poquito más de un 1 de carbonato de magnesio y un poquito de fosfato cálcico. Y además, este es el residuo perfecto. ¿Por qué? No porque el proyecto lo esté llevando yo, porque todas las muestras que he analizado tienen una composición química. Un residuo natural, la naturaleza es muy sabia. O sea, los residuos de fundición, cada muestra que analizábamos tenía una composición diferente. La cáscara de huevo da igual, del tipo de gallina, del tipo de huevo, de lo que sea. Las cáscaras de los huevos, todas las que yo he caracterizado, tienen la misma composición química. Eso también sirve para demostrar que el análisis químico trabaja muy bien y que es muy reproducible, porque es que daban todas iguales. Da igual que el huevo sea marrón que sea blanco, el análisis químico es exactamente el mismo. ¿Vale? Y eso para un residuo, desde luego, es un punto importante. No solo la cantidad, el precio y demás, es la homogeneidad. Yo cuando un residuo empieza a ser heterogéneo y cada muestra da una composición diferente, les digo, esto da igual lo bueno que sea, si tú no puedes garantizar constancia de propiedades, no tiene sentido en cerámica. Aquí tenemos imágenes desde la superficie. Aquí vemos las columnas de carbonato cálcico desde la superficie y la membranita adherida, ¿de acuerdo? Bueno, como ya veníamos del proyecto previo, nuestro objetivo era eliminar esa fracción orgánica, separarla, no meterla en el proceso cerámico para evitar que nos diera problemas. Pues bueno, nada, simplemente estos números, que el consumo de carbonato cálcico en las baldosas cerámicas, tanto en España como en Italia, o solo en España, podríamos absorber toda la cáscara que está generando en Europa. El consumo de carbonato cálcico en España, en baldosas, no ya en papel o en otros usos, es superior a las 150.000 toneladas que os decía que se generan de cáscara en Europa. ¿Vale? Entonces, bueno, nuestro objetivo es ese, al menos las 10.000 que se generan en España, poder llegar a utilizarlas en el proceso cerámico. Y para eso, evidentemente, como he dicho, tenemos que quitarle la membrana. Bueno, pues después de casi 2 años de proyecto, ya tenemos un equipo funcionando. Evidentemente, tuvimos que estudiar en el laboratorio cómo conseguir eliminar esa membrana, ¿de acuerdo? Pero finalmente hemos conseguido que esa membrana que tenía la cáscara adherida, pues hemos conseguido quitársela con un proceso físico muy simple. Aquí tenéis una foto del equipo ya instalado y aquí un vídeo. El problema está en que no puedo pasarlo rápido, pero bueno, ya no queda casi. Termino en 2-3 minutos. Este es un vídeo que ha hecho Mainzer, que es la empresa de maquinaria que ha generado el equipo, después de un año ITC y Mainzer estudiando procesos de separación. Y bueno, aquí tenéis cómo funciona el equipo. Lo voy a mostrar rápido y lo paso. La cáscara
sale de las empresas ovoproductoras y va por esta cinta, alimenta el equipo. Aquí tenemos un triturador, que es un molino de rodillos, que hace una primera trituración de la cáscara. Luego tenemos un tamiz, que es donde se produce la separación de la membrana de la cáscara. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver cómo alimenta. Pero al final es un proceso muy, muy simple. No tiene... A ver, el misterio ha sido identificar la mejor forma de triturar la cáscara para que se separara la membrana de la cáscara y encontrar la luz de malla adecuada, la velocidad del tamiz, etcétera, para conseguir maximizar esa separación. ¿Vale? Imagen real del residuo, tal como alimenta el equipo, el tamiz rotatorio, y enseguida lo paso. ¿De acuerdo? Y aquí es por donde sale la membrana, que se queda retenida en el tamiz y cae por aquí, y la cáscara cae a... Esto ya es una imagen real de la membrana cayendo. Va un Big Bag. Y esto es la cáscara que va al otro Big Bag y que es el biocarbonato, con un tamaño de más o menos 2 milímetros. Y bueno, en este ya hemos llegado a prueba industrial, y este sí que, a ver, las pruebas industriales han ido maravillosamente bien. Hemos introducido un 5 o 7% dependiendo de la prueba. Pensad que un azulejo contiene entre un 10 y un 15% de carbonato cálcico, pues más o menos la mitad lo hemos sustituido por biocarbonato. Y os aseguro que los azulejos cerámicos, en Qualicer presentaré una ponencia, pero tienen las propiedades, o sea, no hay cambios en las propiedades respecto al carbonato mineral. Las baldosas sin defectos, sin pinchados, sin nada. Hemos hecho una prueba con carbonato tal cual sale y con otro micronizado a 60 micras porque nos daba miedo que tuviéramos pinchados porque su granometría era más gruesa, pero han salido las dos pruebas bien. Por lo tanto, en principio, con un ciclo de cocción de un azulejo blanco convencional, el mayor tamaño de partícula de esa cáscara respecto al carbonato mineral, no sé si porque es más reactivo o por qué, pero no ha dado ningún problema de pinchados. Aquí podéis ver las piezas y esta la tenemos en el ITC. El día que queráis podéis pasar a verla. Entonces, bueno, a mí me gusta poner que hemos transformado estos cristales de carbonato cálcico de la cáscara del huevo en los cristales de anortita, bolastonita, gelenita que se forman en el azulejo cerámico. Y bueno, que tenemos muchísimas empresas interesadas para parte del sector ovoproductor en explorar esta solución, aparte de la que es socia del proyecto. Que este proyecto ha sido muy mediático, nos han hecho entrevistas en la Sexta. No voy a... Este vídeo lo tenéis, os lo pasaré en la presentación para que lo podáis ver en casa, pero nada más lanzar el proyecto nos hicieron una entrevista, se ve un vídeo. Nos invitaron a participar en la asamblea de la Asociación Europea de Ovoproductores. Están muy interesados en esta solución. Y ya lo último, que hemos quedado finalistas de unos premios que se dan por primera vez en España este año, que es la revista Business Insider. Pues a partir de este año se conceden unos premios en nuestro caso, a una transformación inteligente. Y esto no es por echarnos flores, pero es que yo creo que todo esto beneficia mucho al producto cerámico. Está haciendo que esto esté visto por otra gente que no solo los propios técnicos del sector. Es decir, estamos poniendo de manifiesto los usos de la cerámica en la posibilidad de que la cerámica ayude a que no solo nuestro proceso sea circular, sino que otros procesos también lo sean. Y ya está. No, ya está. Ya está. Eran esos casos. Tenemos más, pero tampoco era cuestión de ponerlos todos. Pero bueno,
que yo creo que centrándonos en la parte de economía circular, en lo que es reducir residuos y disminuir el consumo de materias primas, todos estos ejemplos que os he ido mostrando, no tanto la modalidad de cerámica, que ya la tiene, que ya lo hablamos, ya lo habló mi compañera Teresa el lunes, la cerámica ya es duradera, o sea, ya tiene una duración muy grande, por lo tanto, esto hace que el sector cerámico sea circular, pero que además ayuda a que sea circular otros sectores. Y yo creo que todo esto es beneficioso de cara a otros productos competidores. ¿Vale? Gracias, Paqui. No tenemos ninguna pregunta por la parte online. Si hay alguna persona en la sala que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna cuestión. Y si no, yo luego estoy en la mesa redonda, o sea que ahí hay tiempo de preguntas. Una pregunta muy rápida. Mira, enhorabuena por la ponencia, la verdad es que ha sido proyectos muy interesantes. El proyecto para reducir la temperatura de cocción, que está muy bien, ¿no? Porque Sí. un ahorro importante de gas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay suficiente vidrio para abastecer un número importante de hornos? Te lo digo No. porque, claro, para una fábrica... Bueno, da igual. Ese modelo que tiene, No. No hay. No hay a un coste razonable. Si nos quedamos todos los contenedores verdes, que no sé lo que nos costará, sí que habría, pero no hay. Estamos explorando incluso otros vidrios que todavía no tengo caracterizados, pero estamos explorando, por ejemplo, el vidrio de los automóviles, pero no hay. Para el consumo del sector cerámico no hay para todos. Una empresa se puede permitir cambiar toda su gama a 20 o 50 grados menos una vez, pero tiene que tener una continuidad importante. Claro, eso es una de las cosas que íbamos a hablar después en la mesa redonda, pero es la pega. También es verdad que con materias primas, no baratas, pero con materias primas también se puede llegar. Entonces, es un tema de llegar, por ejemplo, yo hay otro proyecto que no he contado aquí, que es uno de hacer azulejos sin carbonatos. ¿Qué alternativa tenemos? La bolastonita. Se pueden hacer azulejos sin carbonatos con bolastonita. Estamos reduciendo el consumo energético, estamos reduciendo emisiones de CO2, pero la bolastonita es carísima. Bueno, pues hemos encontrado una bolastonita low cost que ya no es tan cara como la bolastonita limpia. Para hacer un azulejo cerámico no necesito que tenga un 0,2 de hierro, puedo admitir hasta un 1 de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en el mundo hay soluciones para bajar la temperatura de cocción. Lo del vidrio es un tema de disponibilidad y de que eso, o sea, yo creo que con todo el contenedor verde de toda España sí que habría vidrio para todos. El problema está en que del contenedor verde, ahora estamos haciendo varios proyectos que estamos diciendo, no me lo quites que yo lo quiero para el mío, otro compañero lo quiere para otro proyecto, o sea, que vamos a ver cuánto hay. Justamente en menos de 2-3 meses sabremos bastante mejor que ahora ¿cuántas toneladas tenemos? Porque, por ejemplo, desde tubos fluorescentes se estaban generando 15.000, 20.000 toneladas. ¿Qué dices? Eso para el sector cerámico es nada. Es interesante para hacer un producto minoritario, un producto que, por ejemplo, mercados exteriores, mercados que, sobre todo en arquitectura, se está demandando mucho una solución lo más neutra posible. Pues a lo mejor para determinadas aplicaciones se puede decir, no, es que este producto no puedo fabricar mucho, pero para quien le interesa un producto de bajo impacto ambiental, pues lo puedo fabricar. Pero no, desgraciadamente no hay vidrio suficiente para todos.